El repudio de su madre a la dictadura somocista y el asesinato de un hermano a manos de la Guardia Nacional endureció su ira en contra del régimen y lo convirtieron en una pieza organizativa clave en el frente interno del Frente Sandinista de Liberación Nacional y posteriormente en miembro de la Junta de Gobierno. Ahí conoció el desencanto con el proyecto por el que tanto luchó. Hoy, desde la acera de la oposición, asegura que Nicaragua no ha cambiado tanto desde aquellos años. Moisés Hassan nos cuenta su versión de la historia en nuestro programa. Bienvenidos. Su padre era un inmigrante palestino que vendía telas y con el poco español que aprendió conquistó a una joven nagaroteña, María Elsa Morales. Tuvieron 6 hijos. Moisés es el segundo de ellos. En aquella casa, a pesar de las diferencias culturales y religiosas, se respiraba un aire de paz y entendimiento. Se llevan excelente. Yo nunca, le puedo decir, nunca vi una discusión entre mis padres. Mi padre es un hombre tal vez con un estilo suave, pero también autoritario. Además, obviamente en su cultura, y la cultura nuestra no era tan distinta tampoco en ese tiempo. El papel del hombre dentro de la familia era un papel mucho más fuerte, más beligerante que el de ahora. Entonces mi padre, cuando a veces mi mamá que instalaba un argumento, que quería instalar una pequeña discusión, mi papá solo decía señora, 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 y entonces ella bajaba el gas. Mi papá tuvo muy poca influencia en la crianza de nosotros y predominó el sello materno, pues en cuanto a religión. Mi mamá era católica, entonces todos estuvimos en colegios católicos y de dar primera comunión, etc. Entonces ella fue la que influyó más en ese aspecto y mi papá la dejó, pues. Moisés nació en Managua el 4 de mayo de 1942. Era como la mayoría de niños, aventurero y rebelde, siguiendo su propio ritmo. En cualquier tontería, pues, de no obedecer una orden, de irme a la calle un momento, un rato sin permiso, y de repente regresar. Que fue una rebeldía que siempre, por ejemplo, yo, mi primera experiencia con la muerte la tuve a los 12 años. ¿Por qué? En vez de irme al colegio me fui a nadar a Tizcapa y no sabía nadar. A la laguna de Tizcapa, cuando me di cuenta me estaba ahogando. Siempre se destacó como un excelente alumno y a la vez practicaba también deportes, en especial el físico-culturismo. En la casa tenían mis hermanos mayores una especie de gimnasio con todo equipado, con todos los pesas, etcétera, mesas, barras, donde llegaban muchos de los jóvenes del vecindario del barrio Santo Domingo, donde vivíamos nosotros antes del terremoto, llegaban también a practicar fisicoculturismo y entonces él se destacaba también en ese aspecto. Su mamá despertó en todos la antipatía por el régimen somocista. Ella consideraba injusto el sometimiento del pueblo por una familia dictatorial con el respaldo de las fuerzas militares. No era política, no se involucraba, no era activista política ni pertenecía a ningún partido, pero siempre decía esto Somoza, que despotricaba contra la corrupción, la tiranía somocista, fue antisomocista toda su vida. Eso, naturalmente, de alguna manera, es una influencia. Mi mamá era antisomocista nata. Realmente no había una razón más que de conciencia de ella el ser antisomocista, pues porque a nosotros no nos afectaba en nada. Sin embargo, ella siempre estaba hablando en contra de que no era posible que hubiera una persona que se religiera o que robara las elecciones o que se mantuviera como un dictador que controlara el país y que eso no era democrático, y eso nos caló, creo yo, a todos nosotros porque lo vimos desde muy pequeño. Moisés tuvo muy presente las críticas y cuestionamientos que su madre hacía en contra del régimen y fue creando una ideología antisomocista.
Pero más tarde, al llegar a la secundaria, tuvo la oportunidad de consolidar su pensamiento. Participaba de las protestas estudiantiles y ahí era testigo de la represión y violencia de la Guardia. Y allí yo vi a alguna gente, algunos chavalos de mi barrio, más de un chaval de mi barrio morir, y ahí yo vi por primera vez chiflar balazos. Cuando la Guardia disparaba, no a pegar. Bueno, en la calle de Managua yo nunca estuve en una situación en la que una manifestación fuera reprimida con balas al cuerpo, balas a matar como ocurrió el 23 de julio en León, sino balas al aire y golpe y culatazos. Pues, pero uno, por lo menos, sí recuerdo los chiflidos de las balas tiradas al aire y algún muerto, pero muerto no en manifestaciones, sino muerto en incidentes en los que un guardia simplemente se le metía que por algún pleito o porque le daba su gana le pegaba un tiro a alguien. Decide apoyar a Fernando Agüero en la opción conservadora. Lo ve como una oportunidad real y asiste a todas las concentraciones de apoyo, pero pronto se desilusiona. Me convencí de que no había solución, que la caída de Somoza no la iba a hacer Agüero, que Agüero hizo sus arreglos, lamentablemente, hizo sus arreglos con el somocismo y poco a poco fui comprendiendo que la única solución para salir de Somoza era la guerra armada, la lucha armada. Y entonces empecé a involucrarme con el Frente, que era el único que hablaba de lucha armada. Sus estudios de maestría en física en Estados Unidos, gracias a una beca ganada por su buen desempeño académico, lo mantienen lejos de los movimientos antisomocistas por 2 años. A su regreso, en 1966, se integra al grupo docente de la UNAM. Ahí conocería a quien años más tarde sería su esposa. Era la hija de un diputado somocista. Definitivamente a mí me gustó el profesor. Si me preguntás qué fue lo que más me gustó su voz, me gustó su cuerpo, usaba unas camisetitas bien pegaditas, hasta aquí se le veía su musculatura. Entonces a mí me gustaba el profesor, pero él me daba clase en un plenario de 90, ¿ve? Y yo no sabía si yo le gustaba a él, pero sí, él me decía constantemente, buenos días, señorita Martínez, buenas tardes, señorita Martínez. Pero su futura esposa no es lo único que encuentra en la universidad. Un grupo de estudiantes lo anima a formar parte del Frente Sandinista que se estaba armando y movilizando a las montañas en contra de Somoza. Yo fui más bien que alguien fusil en mano en esos tiempos, más bien fui un organizador. Mi trabajo fue más de organización, de aprovechar digamos, el ambiente universitario en el que Somoza, desgraciadamente hay que decirlo, respetaba mucho más las universidades de lo que son respetadas ahora. Hay que decirlo, las universidades Somoza, con muy pocas excepciones, en muy pocas ocasiones, respetaba la autonomía universitaria y entre universidades. Habíamos profesores que abiertamente y estudiantes que abiertamente eran antisomocistas y que abiertamente casi eran miembros del Frente Sandinista, y las autoridades universitarias no eran puestas por el gobierno, sino que las elegíamos nosotros. La clandestinidad era su única alternativa, ya que no solo él se había sumado a las guerrillas, su hermano menor Omar también lo había hecho y la Guardia no perdonaba eso. Escondido, Moisés regresaba de vez en cuando a sitios seguros en su vecindario. Esa gente que participaba necesitaba respaldo. Entonces mi casa servía casa de refugio y estaba expuesta también. Nosotros sabíamos que en cualquier momento llegaba la Guardia ahí y nos llevaba. Nuestros hijos pequeños estaban preparados cada uno con un saquito para cruzar el cerco. Entonces ahí llegaban estudiantes, profesores, llegaba Moisés, a estar ahí un tiempo, pues, una casa de refugio, pues. Mi papá era diputado de Somoza. Era diputado, pero muy amigo de Moisés. Desde que conoce a Moisés,
se hace muy, muy amigo de él. Y cuando Moisés andaba clandestino, mi papá sabía a dónde Moisés estaba. Siempre supo. Si la gente de Somoza hubiera sabido que mi papá sabía hasta el último escondite donde Moisés andaba, definitivamente mi papá hubiera tenido problemas. Pero en uno de sus tantos regresos a la casa de seguridad de Otoniel, no encuentra buenas noticias. Y una hija mía chiquita lo recibió a él. A pesar de que tenía indicaciones de no dejar entrar a nadie, ella lo reconoció. Le preguntaron, ¿y dónde andan tus papás? Andan en el entierro de su hermano. Entonces él entró, llamó por teléfono y se fue donde su mamá. Porque en ese tiempo todavía él andaba clandestino, no podía hacer más. Omar fue asesinado en mayo de 1979. Para entonces, el presidente Anastasio Somoza Debayle acusaba a los guerrilleros de las muertes de miles de civiles y les advertía seriamente. Denuncio a aquellos nicaragüenses o agrupaciones que directa o indirectamente en actitud antipatriótica alienten acciones violentas contra el gobierno constituido. Los hago responsables de las consecuencias que sufra nuestro país y nuestro pueblo. Muchos guerrilleros habían muerto en combate. La ira se había desatado y las advertencias de Somoza no rindieron frutos. El pueblo celebró el fin del régimen de 42 años, aquel 19 de julio de 1979.